Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Avisay Ochoa. Sean bienvenidos a este espacio de PNE. El día de hoy vamos a estar respondiendo unas preguntas de un simulador del examen de Project Management. Así que vamos a estar platicando acerca de las respuestas. Vamos a estar viendo qué tal andamos en el manejo de los conocimientos que hemos estado hablando en clases previas, también con apoyo, pues, de lo que es el curso de PMP basado en el Pinbook número 7. Así que les comparto pantalla. Esta página de acá se llama Project Management Prepcast y estamos específicamente en el simulador del examen PMP en español. Voy a darle un poquito de zoom para que ustedes puedan leer bien las preguntas que están en pantalla. Por ahí creo que está un poquito movido mi marcador en cuanto a la toma del video, pero ahí está bastante bien. Voy a desaparecer por acá el logo y listo. Un proyecto para construir una línea de montaje está casi completo. El director del proyecto cierra los contratos, comparte el informe final del proyecto, actualiza el repositorio de lecciones aprendidas y obtiene retroalimentación de los interesados relevantes. Esto es lo que hemos hablado como Key Stakeholder. ¿Qué es lo que debe hacer el director del proyecto? En el inciso A tenemos a entregar el pago final a los proveedores. En el B, enviar un resumen de la manera en la cual el producto final satisfizo o bueno, concluyó como satisfactorio las necesidades del negocio. Transferir a operaciones la línea de montaje terminada, en este caso es la que he seleccionado, o enviar a los proveedores el aviso formal por escrito de que los contratos han concluido. Bueno, ¿por qué nos vamos por la letra C? Bueno, esto se debe a que la pregunta sugiere que está en marcha el proceso cerrar el proyecto o fase. Es decir, un proyecto para construir una línea de montaje está casi completo. El director cierra los contratos, comparte el informe final del proyecto, actualiza el repositorio de lecciones aprendidas y obtiene retroalimentación de los key stakeholders. Es decir, estamos en marcha del proceso cerrar el proyecto o fase. Las acciones o actividades necesarias para transferir los productos, servicios o resultados del proyecto a la siguiente fase, a producción y a operaciones, es un aspecto del cierre del proyecto. Por eso que transferir a operaciones la línea de montaje terminada es la respuesta que más se acerca. Entonces, responder correctamente a esta pregunta es un ejercicio de eliminación. Las opciones de respuesta incorrecta representan actividades que ya han sido terminadas por el director de proyecto en este escenario. Entre las opciones disponibles, solo transferir a operaciones la línea de montaje terminada representa una actividad de cierre que está pendiente de realizar, lo que convierte en la mejor respuesta a la pregunta formulada. Ahora acá de este lado nosotros tenemos una opción de Show Answer. Veamos por qué es que se han descartado las demás. Si bien efectivamente la opción C es la mejor respuesta, mientras que por ejemplo no podría ser por ejemplo entregar el pago final a los proveedores debido a que la pregunta afirma que el cierre de los contratos ya se ha completado. Es decir, los contratos no se consideran cerrados hasta que se hacen los pagos finales. Por lo tanto, en este escenario, los pagos finales ya deben haberse enviado a los proveedores. Por ende, se descarta esta premisa, esta respuesta no puede ser la correcta. Enviar un resumen de la manera en la cual el producto final satisfació las necesidades de negocio, que la opción B es incorrecta, ya que un resumen de la manera en la que el producto final satisface las necesidades de negocio identificadas en el plan de negocio para los interesados relevantes es un componente del informe final del proyecto. La pregunta afirma que el informe final del proyecto ya ha sido compartido, lo cual hace esta acción redundante e innecesaria. Y leamos nuevamente. El director de proyecto cierra los contratos y comparte el informe final del proyecto. Es decir, este resumen va dentro del informe final. Por ende, no puede ser. Y por último, enviar a los proveedores el aviso formal por escrito. Nos dice acá, el comprador le entrega al vendedor
la notificación formal por escrito de que el contrato ha concluido como parte del cierre de contratos. La pregunta indica que los contratos de este proyecto ya se han cerrado. Por lo tanto, esta opción de respuesta representa una actividad que ya se ha realizado en este escenario. Damos paso a la siguiente pregunta. Nos dice en la siguiente pregunta, el equipo le acaba de informar que han terminado el proceso planificar la gestión de la calidad. Es decir, estamos ahorita en planificación. Usted revisa su trabajo y ve que ellos han reducido el plan de gestión de calidad e hicieron las actualizaciones necesarias al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. ¿Qué se les olvidó? Y tenemos entre las posibles respuestas determinar las métricas de calidad, definir los roles y responsabilidades en cuanto a calidad, revisar el registro de lecciones aprendidas y actualizar la matriz de trazabilidad de requisitos. Entonces, acá vendría a ser también una pregunta en la que debemos eliminar aquellas respuestas pues, que no se apegan o no se adaptan a lo que nos está haciendo la pregunta. Dice, el equipo le acaba de informar que el proceso planificar la gestión de calidad, que ya lo han terminado. Se lo revisa y ve que ellos han producido el plan de gestión de calidad. Es decir, ya tenemos los roles y responsabilidades definidos en cuanto a la calidad, al plan para la dirección del proyecto y a los documentos del proyecto. Ok, entonces, ¿qué se les olvidó? En este caso sería determinar las métricas de calidad. Veamos un poco a qué se debe esa respuesta. En efecto, la pregunta sugiere que se realizó el proceso, planificar la gestión de calidad y que faltó un elemento de este proceso. Las métricas de calidad son un documento del proyecto que funciona como una de las salidas del proceso planificar la gestión de la calidad. Este documento no se mencionó en el escenario, es decir, el documento de determinar las métricas de la calidad. Ajá. Todas las otras salidas ya han sido terminadas según lo afirmado. Una métrica de calidad, la cual es una entrada del proceso gestionar la calidad y controlar la calidad, que en efecto el plan de gestión de la calidad es lo que estamos hablando. Ajá. Dice, describe específicamente un atributo del proyecto o del producto, atributo del proyecto o del producto, y cómo estos procesos van a verificar cumplimiento. Por lo tanto, las métricas de calidad son lo que más probablemente le faltó al equipo del proyecto. Se podría alegar que las métricas de calidad deben ser parte del plan de gestión de la calidad, al igual que los roles y responsabilidades en cuanto a la calidad, aunque esto parezca un contradictorio. La guía del PMBOK describe las métricas de calidad como un documento separado, independiente. La lista completa de los componentes del plan para la dirección de proyectos versus los documentos del proyecto se pueden encontrar en la página 89, tabla 4.1, plan de la dirección del proyecto y documentos del proyecto. Acá permítanme un momento, voy por la guía para poder leer esto específicamente. Listo, pues de hecho tenemos que hacer uso de dos documentos, tanto del PMBOK 6 como también del 7. Entonces no es exclusivo, la información está contenida solamente en uno de los dos PMBOKs. Empezamos por el 7, el PMBOK 7 en el 863, cuando habla de la calidad. La entrega es más que solo el alcance y los requisitos. El alcance y los requisitos se enfocan en lo que se debe entregar. La calidad se centra en los niveles de desempeño que deben cumplirse. Los requisitos de calidad pueden reflejarse en los criterios de finalización, la definición de terminado, el enunciado de trabajo o la documentación de requisitos. Gran parte de los costos asociados con la calidad nacen de la organización patrocinadora y se reflejan en las políticas, procedimientos y procesos de trabajo. Por ejemplo, las políticas organizacionales que rigen la forma en que se realiza el trabajo y los procedimientos que prescriben los procesos de trabajo a menudo forman parte de la gestión de calidad de la organización.
Los costos de los gastos generales, capacitación y auditoría de procesos son asumidos por la organización, aunque son empleados por el proyecto. En los proyectos es inherente equilibrar las necesidades de calidad de los procesos y productos con los costos asociados con la satisfacción de esas necesidades. Luego pasamos a hablar específicamente de los costos de la calidad, lo que se conoce con la sigla COQ. A eso lo conocemos como costo de la calidad, pero vayamos primeramente a ver qué es lo que nos dice el Pinbook 6. Voy a compartir pantalla por acá. Métricas de calidad. Una métrica de calidad describe de manera específica un atributo del producto del proyecto y la manera en que el proceso de controlar la calidad verificará su cumplimiento. Algunos ejemplos de métricas de calidad incluyen porcentaje de tareas completadas a tiempo, desempeño del costo medio por CPI, tasa de fallas, número de defectos identificados por día, tiempo de inactividad total por mes, errores encontrados por línea de código, puntuaciones de satisfacción de los clientes y porcentaje de requisitos cubiertos por el plan de pruebas como medida de la cobertura de la prueba. La siguiente pregunta nos dice, un proyecto está en el sexto de sus 9 meses de duración proyectada. El director del proyecto informa que se está retrasando al menos 3 meses a causa de que los interesados clave se resistieron a los cambios resultantes del proyecto. ¿Qué se pudo haber hecho de manera diferente durante la planificación del proyecto para evitar esta situación? Esto me recuerda mucho a lo que estamos viendo también en ITIL CES, crear, entregar y soportar, cuando hablamos acerca de la relación de los interesados referente a la habilitación del cambio. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho de manera diferente? Nos dice acá una mejor ejecución del proceso, gestionar el involucramiento de los interesados. Sin embargo, la ejecución del proceso está dentro, como lo dice, de la fase de ejecución. Y acá nos está hablando de qué se pudo haber hecho diferente durante la planificación. Por ende, en la etapa de ejecución, el proceso de gestionar involucramiento se descarta. Acá tengo seleccionada ya desarrollar una matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. Crear un registro completo de interesados no aplica porque si se dan cuenta, arriba no nos menciona que sea un problema de integración de interesados, sino que los interesados que sí estaban bien mapeados, pues no tuvieron esa flexibilidad para adoptar los cambios. Y por último, establecer un plan de gestión de las comunicaciones más robusto. Veamos un poco acerca de lo que nos muestra las respuestas y nos dice que en efecto la respuesta correcta es la B, debido a que el escenario describe una situación en la cual la resistencia de ciertos interesados clave ha causado que el proyecto se atrase y pregunta qué se pudo haber hecho de una manera diferente durante la planificación del proyecto. Dos de las opciones de respuesta representan actividades que no están asociadas en el grupo de procesos de planificación y en consecuencia esas respuestas se pueden eliminar. Las dos opciones de respuesta restantes representan acciones posibles que podrían haber llevado a un mejor involucramiento de los interesados. El examen PMP real puede representar preguntas con más de una respuesta correcta y el aspirante a PMP debe seleccionar la mejor, es decir, todas son correctas, pero una es mejor. Respuesta entre las opciones potencialmente correctas. En este caso, el desarrollo de la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados aborda de manera directa el problema descrito en la pregunta. ¿Cuál es el artefacto? Bueno, pues es la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. La matriz de evaluación del involucramiento de los interesados se utiliza como una herramienta durante el proceso de planificar el involucramiento de los interesados e identifica a los interesados clave junto con su nivel actual y deseado de participación. La clasificación del nivel de participación de los interesados incluyen desconocedor, reciente, neutral,
de apoyo y líder. En este escenario, ciertos interesados clave se resistieron al proyecto, lo cual causó que el mismo se atrasara. Una matriz de evaluación del involucramiento de los interesados es la mejor herramienta para identificar a los interesados que presentan resistencia, quienes además tengan suficiente influencia para debilitar un proyecto. En este caso, identificar los niveles actual y deseado de participación de los interesados habría permitido al director del proyecto tomar medidas para atender los niveles no deseables de participación y evitar la resistencia de los interesados, que la misma hubiera tenido un impacto negativo en el desempeño del proyecto. Por lo tanto, entre las opciones disponibles, el desarrollo de la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados es la mejor respuesta a la pregunta formulada. Y decíamos que es la B. En este caso, pues hablábamos de la ejecución del proceso de gestionar involucramiento. Y acá nos dice tal cual, ¿no? Una mejor ejecución del proceso de gestionar el involucramiento de los interesados podría haber atendido los bajos niveles de participación de los interesados clave durante la ejecución. Sin embargo, la pregunta indaga sobre qué habría podido hacer diferente en la planificación. Crear un registro completo de interesados incorrecto. Si algunos interesados no fueron incluidos en el registro de interesados, eso habría tenido como resultado que esos no tuvieran conocimiento. En este caso, los interesados clave tenían conocimiento y mostraron resistencia. Establecer un plan de gestión de las comunicaciones más robusto es incorrecta, ya que el plan de gestión de las comunicaciones describe cómo, cuándo y quién administrará y diseminará información sobre el proyecto. Un plan débil de comunicación podría o no haber tenido un papel en el bajo nivel de involucramiento de los interesados clave que la pregunta describe. Sin embargo, otra opción de respuesta aborda directamente los niveles de involucramiento de los interesados, aunque esta opción de respuesta pudiera posiblemente ser correcta entre las opciones disponibles, no es la mejor respuesta. Demos un poco de lectura a lo que nos dice el Pinbook. Y vamos a leer 4 artículos. El primero de ellos es involucrarse eficazmente interesados. Y los interesados en su rol van a involucrar a los interesados de manera proactiva y en la medida necesaria para contribuir al éxito del proyecto y a la satisfacción del cliente. Entonces recuerden que los stakeholders o interesados pues van a ser todos aquellos que sean afectados de forma positiva o negativa o que se perciban a sí mismos afectados. Por medio de ello, los interesados influyen en los proyectos, el desempeño y los resultados. Los equipos del proyecto sirven a otros interesados al interactuar con ellos. El involucramiento de los interesados promueve proactivamente la entrega de valor. Los interesados pueden ser personas, grupos, organizaciones que pueden verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, actividad o resultado de un portafolio, programa o proyecto. Los interesados también influyen directa o indirectamente en un proyecto, su desempeño o resultado, ya sea de manera positiva o negativa. También en cuanto al involucramiento de los interesados, el involucramiento de los interesados comprende la aplicación de estrategias y medidas para promover la participación productiva de los interesados. Las actividades de involucramiento de los interesados comienzan antes o cuando se inicia el proyecto y continúan a lo largo del mismo, es decir, desde que se identifica, desde que se comprende, analiza, prioriza, involucra y monitorea. Y por último, en cuanto a la línea de datos visuales, los datos e información visuales son artefactos que organizan y representan los datos en un formato visual, tal como tablas, gráficos, matrices y diagramas.
La visualización de los datos facilita la absorción de los datos y su conversión en información. Los artefactos de visualización son producidos a menudo después de que los se hayan recogido y analizado. Los artefactos pueden ayudar en la toma de decisiones y en la determinación de las prioridades. Tenemos entre ellos pues a lo que se conoce como un diagrama de afinidad. Este diagrama muestra un gran número de ideas clasificadas en grupos para su revisión y análisis. La gráfica de trabajo pendiente, el burn down, trabajo realizado, el burn up. Este diagrama es una representación gráfica del trabajo pendiente, el burn down, en un periodo de tiempo preestablecido, o del trabajo realizado, burn up, con miras a la liberación de un producto o entregable del proyecto. Los diagramas de causa y efecto, pues estos diagramas tienen una representación visual que ayuda a rastrear un efecto no deseado hasta su raíz. Y los diagramas de flujo acumulativo o CFD. Este diagrama indica las funcionalidades completadas a lo largo del tiempo, las funcionalidades en desarrollo y las que están en la lista de trabajo pendiente o comúnmente conocido como backlog. También pueden incluir características en estados intermedios, como las características diseñadas pero aún no construidas, las que están en garantía de calidad o las que están en una fase de prueba. Tener otras como conocer los diagramas de tiempo, diagramas de flujo, diagramas de Gantt, el histograma, el radiador de información, diagrama de tiempo de entrega, matriz de priorización. Nosotros vamos a estar hablando de una matriz de evaluación de involucramiento de folders. ¿Qué más? Matriz de trazabilidad de requisitos, matriz de asignación de responsabilidades, conocida como RAM, diagrama de dispersión, AS, la matriz de evaluación del involucramiento de interesados, que sacamos un poco. Esta matriz compara los niveles de involucramiento actual y deseado de los interesados. Por último, vamos a tener también al Story Map, historia, diagrama de rendimiento, caso de uso, mapa de flujo de valor y diagrama de velocidad. Entonces, este punto es importante en cuanto a la matriz de evaluación de los involucramientos. ¿Qué es? Se trata de una matriz que compara los niveles de involucramiento actual versus los deseados. Ahora vayamos a pasar a la información que nos da el Pinbook número 6 y nos dice lo siguiente. Bueno, también tiene este mismo registro, pero da información más precisa acerca del mismo concepto. Nos dice que la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados permite comparar los niveles de participación de los interesados con los niveles deseados de participación necesarios para la entrega exitosa del proyecto. Nos habla de un gráfico que muestra una forma de clasificar el nivel de participación de los interesados. Ahorita vemos esta gráfica. Ve por acá. Ella muestra una forma de clasificar el nivel de participación. El nivel de participación de los interesados puede clasificarse de la siguiente manera. Un desconocedor. Se trata de un desconocedor del proyecto y por ende de sus impactos potenciales. Un reticente. Es aquel conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, pero reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o de los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del proyecto. Tenemos asimismo a un neutral que es conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar. A un de apoyo, el cual es conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales y además apoya el trabajo y a sus resultados. El líder, que se trata de un conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo. Listo, con ello damos un poco más de claridad a la respuesta. Podemos por ende decir que pues tuvimos involucrados reticentes, cuales no apoyaron pues en el tenor de la pregunta a el éxito de ese cambio. Listo, continuemos.
Entonces, la siguiente pregunta: surge un conflicto importante con un proveedor en un proyecto. El director del proyecto afirma que el proveedor ha incumplido el desempeño de sus obligaciones contractuales, mientras que el proveedor se queja de que el proyecto está atrasado en los pagos. La pregunta es: ¿cuál es la mejor medida que puede tomar el director del proyecto en esta situación? Nos dice la primera opción, pues referir este problema a un tercero para que medie o arbitre, presentar una reclamación de contrato, poner fin al contrato, documentar lecciones aprendidas y encontrar otro proveedor, o hacer una auditoría de las adquisiciones. Luego, como mejor alternativa a la respuesta B, veamos qué es lo que nos complementa. Pues acá nos dice que en efecto es la respuesta correcta es la B. Y nos da la explicación: cuando surgen conflictos en un proyecto, la administración de reclamaciones o la gestión de reclamaciones puede ser una herramienta efectiva para ayudar a compradores y vendedores a llegar a un acuerdo y evitar los causos dañados por un litigio y la determinación anticipada de un contrato. Presentar una reclamación de contrato y trabajar con el proveedor para llegar a un acuerdo es un enfoque más directo de solución de problemas y, por lo tanto, la mejor opción de respuesta. La administración de reclamaciones también se refiere al uso de resolución alternativa de conflictos. Sin embargo, puesto que la mediación y el arbitraje pueden ser costosos, riesgosos y largos, de las opciones proporcionadas, la negociación es el método preferido para resolver conflictos y es por consiguiente la mejor medida en esta situación. Veamos otra de las respuestas que pudieron haber sido. Hacer una auditoría de adquisiciones, pues no, porque nos está diciendo que surgió un conflicto a donde el director del proyecto afirma que el proveedor ya incumplió, mientras que el proveedor se queja de que el proyecto está atrasado en los pagos. O sea, tenemos un problema que tiene que presentar una reclamación. Referir este problema a un tercero para que medie y arbitre. A ver, leamos esa. Incorrecto, ya que la administración de reclamaciones se utiliza durante el proceso controlar las adquisiciones para manejar las reclamaciones, controversias o apelaciones entre un comprador y un vendedor. La resolución alternativa de conflictos, que implica mediación y arbitraje, puede ser costosa, larga para un proyecto y solo se debe utilizar si las partes no pueden resolver una reclamación por su cuenta. Ajá, listo. Entonces, eso sería, no nos dice que no es una opción, pero pues no es la mejor de las opciones. Poner fin al contrato, documentar, hacer una auditoría de adquisiciones. A ver, leamos por qué la hace no. Incorrecto, ya que la terminación anticipada del contrato puede ser una reacción desproporcionada en este momento, ya que no se ha intentado resolver el conflicto usando la administración de reclamaciones, puesto que la mejor conclusión anticipada del contrato puede crear retrasos al cronograma del proyecto o añadir costos al mismo. Esta opción no sería la mejor respuesta, es decir, no podemos finalizar el contrato sin antes mediar por medio de la gestión de reclamaciones. Hacer una auditoría de adquisiciones es incorrecto, porque la pregunta se puede determinar que el proyecto se encuentra en el proceso de controlar las adquisiciones, pues el proyecto aún no está administrando el contrato y monitoreando el desempeño del contrato por parte del proveedor. La auditoría de las adquisiciones se utilizan en el proceso de revisar los contratos y los procesos de contratación, en lugar de la resolución de conflictos. Y permítanme, se hizo muy pequeño. Referente a esto, nos dice el Pinbook 6, en el punto 12.322, administración de reclamaciones: los cambios impugnados y los datos potencialmente constructivos son aquellos cambios solicitados en que comprador y vendedor no pueden llegar a un acuerdo sobre la compensación por el cambio o incluso sobre si un cambio ha tenido lugar. Estos cambios impugnados se denominan reclamaciones. Cuando no pueden ser resueltos, se convierten en conflictos y finalmente en apelaciones. Las reclamaciones se documentan, procesan, monitorean y gestionan a lo largo del ciclo de vida del contrato, generalmente de conformidad con los términos del mismo.
Si las partes no se resuelven por sí mismas, una reclamación puede ser necesario gestionarla de acuerdo con los procedimientos de resolución alternativa de conflictos, ADR, establecidos en el contrato. El método preferido para la resolución de todas las reclamaciones y conflictos es la negociación. La siguiente está bastante buena. Dice, se ha comprometido a construir un tren de alta velocidad desde Azules, una ciudad importante del interior, hasta la costa. Usted tiene dos rutas posibles, Brazos o Corazón. Dado los costos, las probabilidades y los beneficios de la demanda fuerte y la demanda débil de cada ruta en este árbol de decisión, ¿cuál es el valor monetario esperado de la ruta por Brazos? Bueno, que tenemos que hacer una serie de cálculos. Yo creo que voy a tomar esta pregunta en una captura y la voy a pasar por acá a un PowerPoint. Ahora sí, hagamos el cálculo. Primeramente, pues vamos a ver cuál es la cantidad que nosotros tenemos disponible. Y la voy a insertar por acá en una pequeña nota. Poner en uno de los cuadros que luego nos permite insertar por acá. Primeramente sería el valor de la ruta de Brazos por el 80%. Lo que debo hacer ahora va a ser en primera instancia una suma, en donde este valor de 10 billones, que va a ser el costo que voy a asumir, va a pasar a tener un valor negativo. Es decir, voy a sumar menos 10 más 12 billones, 12 billones en positivo, lo que me va a dar un resultado igual a 2 billones. Lo mismo va a aplicar para el siguiente ejercicio. Tengo menos 10 más 6 billones. Tendremos un valor de menos 4 billones, es decir, entramos en pérdida. Acá sería menos 16 más 8, sería 8 billones. Y por último, acá un valor de menos 10 billones. Esto es en la suma. Ahora pasemos a verlo en porcentaje. Ahora vamos a tener que hacer, primero sacar el cálculo del porcentaje y enseguida debemos de tener el valor ya de la suma de ambos. O sea, lo que tenemos que tener es esta de Brazos, así que voy a insertar por acá otra figurita y vamos a colocar esos datos. En primera instancia, pues tenemos que poner los 2 billones, por el 80%, sería por punto 80. Un momento en lo que hago el cálculo, 2 por punto 80. Tengo un 1.6 acá como resultado. Ese es el del punto 80. Ahora el mismo caso de menos 4 por el 20, por el punto 20, ¿no? Por el 20%. Menos 2 por 20, tendremos menos, esto es igual a menos 0.4. Ahora
Esto lo debo de sumar. Tengo un 1.6 más menos 0.4. Tendría, disculpen la confusión, hice mal la cuenta, el menos 4 por 20 debe ser menos 0.8. Entonces tenemos que hacer la suma de ambos, menos 1.6 más, perdón, 1.6 más el menos 1.8. Ajá. Y nos da el resultado de es igual a 0.8 billones. Esta sería la respuesta. Vayamos nuevamente al ejercicio y apoyémonos de la respuesta que nos brinda. Sería la C, 0.8 miles de millones, es decir, billones. Estábamos bien. Explicación: el valor monetario esperado es un cálculo importante al realizar el análisis mediante árbol de decisiones. Como parte del proceso, realizar el análisis cualitativo de riesgos, se debe de considerar no solo el costo de la decisión, sino la probabilidad y los beneficios de cada ruta. En un árbol de decisión, el EMB de una decisión se calcula multiplicando el valor de cada posible resultado de beneficio por su probabilidad de ocurrencia y sumando los productos. El valor de cada resultado posible es el valor neto de ruta. Cuando usted calcula el neto de algo, debe considerar tanto los flujos negativos como los positivos. La fórmula para calcular el valor neto de ruta es sustraer los beneficios de la ruta, costo de su decisión. Para construir la ruta a brazos, estos son los pasos que para calcular el valor monetario esperado. El EMB es igual al 0.8, que son los 12 miles de millones, 10 más el 0.2, que son los 6 miles de millones, menos 10. Ya se va haciendo el desglose, que nos quedamos con el 0.8. Si hablamos de un valor del 80% de los 12 millones de ganancia menos los 10 millones de la inversión, más el 0.2%, que es el porcentaje del 20% de los 6 millones de inversión, menos sí, 10 millones de inversión contra los 6 millones que se obtienen. Listo. Las otras opciones de respuesta no factorizan apropiadamente el valor neto. Mira acá propiamente pues nos da la respuesta de cómo se debió haber obtenido este cálculo. E inclusive nos traen la respuesta de la ruta a corazón. A continuación se presenta el árbol de decisión terminado con los valores netos de ruta y el valor monetario esperado de cada decisión. El EMB para la ruta a brazos es de 0.8 y el MB para la ruta corazón es de menos 8.8. Nótese que este es un número negativo, puesto que la ruta con mayor valor monetario esperado es la de brazos con 0.8 miles de millones, la cual es la mejor opción. Listo. Vamos a darle a una más antes de acabar este video. Un equipo de proyectos realiza auditorías de riesgos mensuales, donde una gran cantidad de riesgos identificados en hechos reales, es decir, se han materializado. Hasta ahora las respuestas a los riesgos han sido apropiadas y las reservas suficientes. Un ejecutivo de la organización solicitante califica como inapropiadas las auditorías de riesgo del proyecto, afirmando que las auditorías de riesgos deben ser realizadas solamente por recursos independientes externos. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? Tenemos acá varias respuestas. Explicar que las auditorías de riesgo se pueden hacer interna o externamente
siempre que cumplan con el plan para la elección de proyecto, concordar con el ejecutivo y presentar una solicitud de cambio para actualizar el plan para la elección del proyecto para que las auditorías se hagan externamente, seguir la orientación que el ejecutivo ofreció y contratar un equipo de auditores externos para que hagan las auditorías de riesgos de ahora en adelante, explicar que si las auditorías de riesgos actuales no son suficientes, entonces se debería de llevar a cabo una auditoría completa del proyecto. Vamos a empezar a descartar. Cuando hablamos de que el director de proyectos puede explicar que las auditorías de riesgos pueden ser interna o externamente, hablamos de algo totalmente real. Siempre que estas cumplan el plan para la elección del proyecto. En primera instancia podemos ver esta como verdadera. Concordar con el ejecutivo y presentar una solicitud de cambio no va con esto, ya que pues no es necesario, si bien entendemos de que se puede realizar de forma interna y externa, es decir, no se está haciendo una falta o haciendo algo malo dentro de la ejecución de la auditoría. Seguir la orientación que el ejecutivo ofreció y contratar un equipo de auditores externos, pues puede ser una opción, pero no es la más viable, ya que sí se puede hacer de forma interna. Explicar que si las auditorías de riesgos actuales no son suficientes, entonces se debería llevar a cabo una auditoría completa del proyecto. No es como muy de la mano o no va con la respuesta y vemos cuál es lo que nos muestra. En efecto, la letra A, las auditorías de riesgo están entre las herramientas y técnicas del proceso monitorear los riesgos. Las de riesgos están para considerar la efectividad del proceso de gestión de riesgo. El director de proyectos, por su parte, es el responsable de asegurar que se realizan las auditorías de riesgo con la frecuencia apropiada, según lo definido en el plan de gestión de los riesgos del proyecto. Estas auditorías normalmente son realizadas por el equipo del proyecto y se pueden incluir en las reuniones de rutina de revisión del proyecto, pueden ser parte de una reunión de revisión de riesgos o pueden realizarse reuniones específicas de auditoría de riesgos, si el equipo así lo decide. En este escenario, puesto que realizar internamente las auditorías de riesgos no es contrario a las mejores prácticas de la dirección de proyectos y que el actual proceso de auditoría de riesgos ha demostrado ser efectivo, no hay razón para estar de acuerdo con el ejecutivo. Por lo tanto, entre las opciones disponibles, la mejor medida es explicar al ejecutivo que las auditorías de riesgo se pueden realizar interna o externamente, siempre que sigan el plan para la dirección del proyecto. Tengan en cuenta que cualquier interesado puede solicitar un cambio en el proyecto. Por la pregunta, no queda claro si el comentario del ejecutivo constituye una solicitud de cambio. Si después de explicar las razones para seguir con las auditorías de riesgo internas, el ejecutivo sigue queriendo auditorías externas, el director del proyecto debe seguir el proceso de control de cambios establecido para el proyecto. No obstante, en esta situación es probable que la solicitud de cambio sea rechazada, puesto que no hay razón para pensar que el proyecto se pueda beneficiar de la contratación de auditores externos para que lleven a cabo las auditorías de riesgos. Con ello podemos concluir que esa es la mejor forma de darle solución. Si bien habría otras formas de poderle dar un seguimiento, la más adecuada va a ser explicar que no se están haciendo falta con los principios de que cumplan al plan para la dirección del proyecto, haciendo énfasis pues en el proceso de la gestión de riesgos. Complementando, leemos lo que nos dice el Pinbook en su sexta edición. Las auditorías de riesgos son un tipo de auditoría que puede ser utilizado para considerar la efectividad del proceso de gestión de riesgos. El director del proyecto es el responsable de asegurar que las auditorías de riesgos se realicen con la frecuencia adecuada, tal y como se definieron en el plan de gestión de riesgos del proyecto. Las auditorías de riesgos se pueden incluir en las reuniones de rutina de revisión del proyecto o pueden ser parte de una reunión de revisión de riesgos o pueden celebrarse reuniones específicas de auditoría de riesgos si el equipo así lo decide. El formato de la auditoría de los riesgos y sus objetivos deben definirse claramente antes de efectuar la
auditoría. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo que hemos estado resolviendo estas preguntas, aunque ha sido muy breve o le hemos hecho bastante lento, de hecho, no ha sido breve, de hecho han sido pocas las preguntas que hemos contestado, pero es porque nos hemos ido a la explicación de fondo. Mi nombre es Abisayo Ochoa, es un gusto seguir compartiendo con ustedes esta información.